Muy buenas tardes, saludo con gusto a todas y todos quienes siguen esta transmisión. Antes de iniciar con la entrevista del día de hoy, agradezco a quienes integramos la TEN y por supuesto a su presidente, el magistrado César Won Meraz, por la invitación para participar en este ejercicio. Ejercicios que sin duda fortalecen e incentivan la cultura democrática en nuestro país. El día de hoy tenemos un entrevistado excepcional, ya que cuenta con vasta experiencia en la materia electoral, 21 años de experiencia jurisdiccional y 18 en materia electoral. Cuenta con diversos posgrados, diversos doctorados, ha sido egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tiene estudios en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Castilla-La Mancha y sin duda su trabajo no nada más se limita al plano jurisdiccional, sino que también a fortalecer e incentivar la cultura electoral. Damos la más cordial de las bienvenidas al magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Ernesto Camacho. Muchas gracias. Muchas gracias, Itzel. Muchas gracias, magistrada, por tan generosa presentación. Muchas gracias al presidente de la asociación por esa iniciativa, por haberme incluido en este proyecto tan grande para tratar de seguir manteniéndonos en comunicación con la sociedad durante esta época que estamos enfrentando todos los mexicanos desde casa. Esta época de crisis sanitaria, esta época que nos ha traído grandes retos como sociedad, pero que también es una gran oportunidad para que evolucionemos en torno a la manera en la que venimos haciendo las cosas. Es una gran oportunidad para reflexionar sobre la manera incluso de cómo hemos sobrellevado nuestra vida. Es una oportunidad que nos da margen para repensar la manera en la que venimos trabajando incluso y para darle cabida a las nuevas tecnologías de la información que han estado ahí acompañándonos, que han estado presentes, pero que lo han hecho solamente de manera subsidiaria. Quiero agradecer también a la magistrada Itzel por esta oportunidad que me da para comunicarme con la sociedad, para ser parte de este proyecto tan importante que están impulsando, y en general agradecer a la asociación y a sus integrantes, pero sobre todo a aquellos seguidores de la asociación que nos dan la oportunidad de platicar de alguna manera, indirectamente, a través de estos medios de comunicación electrónicos. Estamos en una época difícil, en una época que debe mantenernos unidos como mexicanos, en la cual han venido y se han recibido con gusto, que desde diversos sectores de la política y de la sociedad civil, de la sociedad empresarial, en general, que desde diversos lugares de todos los rincones de México, como mexicanos ante todos, hemos tratado de solidarizarnos en algunos aspectos. Siempre habrá puntos de disidencia y siempre habrá personas que consideran, pues, lamentablemente, la oportunidad para tomar ventaja y hacer política con otra perspectiva ante situaciones como esta, pero que también son recibidas. Y también son recibidas porque vivimos en una sociedad democrática, y una sociedad democrática ante todo debe ser plural. No sé cómo ves, amiga, cómo ves, magistrada. Claro que sí, sin duda alguna tiene toda la razón en lo que comenta. Son tiempos de cambio, son tiempos en donde como autoridades y como ciudadanos pues tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos. Presidente, usted ha sido enfático en la importancia que tienen las instituciones electorales. Particularmente hablamos de los tribunales, para que ellos puedan salvaguardar la vigencia del régimen democrático en nuestro país. Por favor, platíquenos cuál es la perspectiva del magistrado Ernesto Camacho con relación a este tópico. ¿Cuál es el diagnóstico de la democracia mexicana y su vinculación con la impartición de justicia electoral? Muchas gracias, magistrada. Me parece que están empezando con los misiles grandes. Esta es una gran interrogante, es una gran inquietud sobre la cual
sencillamente me gustaría compartir mi punto de vista, un punto de vista más como persona interesada en el sistema democrático. Es casualmente una de las interrogantes con las que usualmente cuando imparto alguna clase o cuando regularmente asisto a las clases que doy, ¿sí?, planteo a los alumnos al iniciar el curso. En este caso, es algo que me gustaría, no desde la perspectiva de la enseñanza, pero sí desde la perspectiva de la reflexión, compartir con la sociedad en general. Las personas que más o menos compartimos un rango de edad superior a los 30 años, en mi caso ya cuarto piso, desde luego, tenemos algo en común. Nacimos en una sociedad democrática, en un México ya de transición, y por eso damos por sentadas muchas cosas. Por eso damos por hecho un sistema de libertades, por eso damos por hecho un sistema constitucional, por eso damos por hecho que existe una división de poderes, que el Ejecutivo está representado por una persona que se encarga de hacer cumplir las leyes, que existe un poder legislativo que se encarga de emitir las normas generales que debemos seguir, y que tenemos tribunales que finalmente se encargan de resolver cualquier controversia. Nacimos en ese tipo de sociedad y damos por sentada la existencia de esta estructura estatal. Pero eso, si recordamos un poco o si hojeamos cualquier libro de historia, eso no siempre ha sido de esa manera. Y eso no es una situación que debamos dar por sentada. Es una condición que como pueblo y como mexicanos hemos venido demandando, construyendo y haciendo que se respete a lo largo de la gran historia que tenemos como nación. La estructura democrática que tanto se difunde, que tanto se toma en cuenta como referente a nivel mundial, más allá de cualquier visión teórica, como un sistema de vida, como un sistema de gobierno, como un sistema de estabilidad, como un sistema de civilidad, Maxtrada, no sé qué pienses, es algo que nos permite convivir en santa paz, en sana paz, en una regular paz como mexicanos. Y esto, pues, si es tan valioso y si se reconoce como tal la importancia que tiene en otras latitudes, no solo en el caso de México, yo pienso que es algo que debemos defender, es algo que debemos cuidar, es algo que debemos valorar, es algo que debemos empezar por darle la importancia que tiene. Y uno de los aspectos fundamentales, y con esto quiero acercarme a esta pregunta, por eso decía que empezaron con las baterías tremendas, uno de los aspectos más importantes para la defensa de la democracia es la existencia de los tribunales. ¿Está bien? Qué bueno que existen derechos, qué bueno que existe una división de poderes, qué bueno que existe alguien quien dice cómo debemos vivir en sociedad, y qué bueno que existe alguien que decide, pues de alguna forma, hacer valer esas reglas que da el legislativo. Pero igual de importante es la existencia de los tribunales que resuelven cualquier diferencia y que en su momento garantizan el cumplimiento de las leyes. Sin los tribunales no podemos hablar de un sistema democrático. Los tribunales en este engranaje tripartito, ¿sí?, supongamos que la democracia fuera un gran reloj y estuviera básicamente edificado sobre tres engranajes, pues sí, el aparato económico es, digamos, lo que alimenta, lo que hace que gire, lo que genera la energía para este gran reloj. Y los legisladores son los que establecen las leyes, son la primera parte del engranaje. Pero los tribunales son el engranaje central, son los que finalmente permiten que todas las leyes se cumplan. Y algo más, algo muy importante. No solo los tribunales están dispuestos para que las leyes se cumplan, sino que los tribunales contribuyen al equilibrio entre los otros dos poderes. Esto es algo muy importante.
Esto es algo muy importante porque en ocasiones nosotros igualmente damos por sentada la existencia de leyes y consideramos sencillamente que estamos obligados a cumplir las leyes. Pero las leyes en sí mismas también pueden ser revisadas y los tribunales están ahí para revisar las leyes. Los tribunales están ahí para verificar si las leyes que emite el legislador son leyes justas, son leyes apegadas al sistema constitucional. ¿Qué significa esto? Si son leyes que nos permiten convivir como mexicanos en una idiosincrasia, en un modelo de vida en el cual todos tengamos cabida. Porque en el caso de todas las instituciones puede llegar a generarse excesos. Por ejemplo, en el caso del legislador, históricamente es conocido que en el siglo pasado, antes de la segunda mitad del siglo, el legislador avaló las leyes más extremas y, por ni modo, tenemos que decirlo con todas sus letras, incluso no solo discriminatorias, sino contrarias a la dignidad humana, ¿sí? Leyes que afectaban al ser humano por igual. ¿Y qué pasaba? Pues si alguien decía, no, es que eso está en la ley, hay que cumplirlo. No, también la ley se puede revisar. Y el papel de los tribunales es fundamental para eso. Por eso yo quisiera cerrar la respuesta a esta pregunta con lo siguiente. Yo quisiera decir, si se me pregunta, ¿cuál es la importancia de los tribunales para el sistema democrático? La importancia de los tribunales es determinante para el sistema democrático. Es imprescindible la existencia de 32 tribunales electorales en las entidades federativas. Esto es imprescindible. Es fundamental que existan tribunales federales. Es algo complementario, pero en la base de todo el sistema, lo que garantiza, lo que te da la garantía original, ¿sí? La garantía de la cual no se puede prescindir, es la existencia de 32 tribunales en cada entidad. Además pasa algo más. Es que esto no es la opinión del magistrado Camacho, no sé qué piensas, amiga, pero esta no es la opinión del magistrado Itzel. O sea, esto está en la Constitución. O sea, dentro del sistema que nos dimos como nación, en la cual hay 32 entidades federativas, que pudo ser que hayan surgido sencillamente con un plumazo, que hayan surgido en la mesa, en una discusión entre personas y que en su momento poco hayan atendido a la realidad mexicana, pero que hoy día es innegable la diferencia que existe cultural, económicamente y en muchos otros aspectos entre Oaxaca y Sonora. Sencillamente el clima, sencillamente la condición geográfica, sencillamente la topografía, la orografía, la lengua, incluso como complemento a la lengua, a la principal lengua oficial que tenemos en México. Entonces, sí, ahora la Constitución, con independencia de lo que se pasó en su momento original, finalmente es muy actual, es muy vigente para reconocer que México es un estado federal, es decir, un estado donde conviven 32 entidades federativas con realidades muy distintas. Entonces, es consecuencia lógica, no una ocurrencia de alguien por aquí o por allá, sino una consecuencia lógica desde una perspectiva jurídica, que cada uno de esas entidades cuente con un tribunal responsable de garantizar la eficacia del sistema democrático al interior de las entidades. Que esto puede complementarse con un sistema constitucional, que no federal, constitucional. Claro que sí, es muy conveniente, porque actualmente, cuando se desarrolla un poquito más, cuando se profundiza un poquito más en el tema, es conveniente que las personas tengan derecho a una subsiguiente instancia, a alguien que revise una primera instancia, pero nada más para eso. La tarea fundamental está en esos 32 tribunales. En cambio, por otro lado, el papel de los tribunales, ya no del Poder Judicial de la Federación, ya no en su papel de tribunales constitucionales, revisores de los tribunales estatales, ¿sí? sino en el papel de órganos que se encargan de resolver o de dirimir las controversias a nivel federal, pues también es igual de importante, pero para el ámbito federal, ¿sí? El origen y el núcleo fundamental, lo que da vida a esta nación mexicana, es la existencia de estas 32, y yo iría más allá incluso, lo que ocurre a nivel municipal. Lo que pasa es que llevarlo a ese extremo, estaríamos hablando de miles de tribunales, y entonces sí, quizás llegan a un extremo que no es operativo.
Pero idealmente sí es esa la lógica de la que se debe partir. Y entonces yo terminaría diciendo esto. ¿Qué tan importantes son los tribunales para la democracia? Yo diría son imprescindibles. Y los 32 tribunales electorales del país, junto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son tribunales de la democracia. Son tribunales que deben de existir para garantizar la eficacia del sistema democrático mexicano. No sé cómo ves tú, maestra, cómo veas. Coincido completamente, presidente, mejor explicado, imposible. De ahí la importancia de que los tribunales electorales pues son cercanos, estos 32 tribunales estatales pues son cercanos y conocen de primera mano las necesidades de la ciudadanía. Coincido. Presidente, tomando en consideración su dominio en el tema de derechos humanos y constitucionalismo, y desde el enfoque de un conocimiento tan cercano del sistema jurisdiccional electoral, le permite tener cuáles considera usted que siguen siendo temas pendientes en la agenda legislativa para fortalecer a las autoridades electorales del país y cómo podemos transitar hacia nuevos paradigmas en este tema. Muchas gracias, maestra. Yo creo que esta es una pregunta muy interesante desde el punto de vista técnico, pero es una pregunta respecto de la cual yo siempre he guardado mucha prudencia. Precisamente en el contexto en el que di la respuesta a la pregunta anterior. ¿Por qué? ¿Por qué guardo cierta cautela para atender a este tipo de preguntas? Porque sí he dicho que soy un convencido del sistema democrático. Y el sistema democrático, así, en una perspectiva ya un poquito más amplia a distancia, ¿sí? Se integra por un lado por un legislativo, luego por un judicial y luego por un ejecutivo. Es idealmente, sí, conveniente que en principio la tarea de revisar cuáles son las condiciones, cuáles son las normas, cuáles son las reglas que nos hacen falta como sociedad para vivir mejor, o cuáles son las disposiciones o principios que debemos de incorporar a nuestro sistema jurídico para vivir de una mejor manera como sociedad, o cuáles son sencillamente las disposiciones operativas que hay que actualizar porque ya no tienen vigencia. En principio, esa es una tarea que debe no solo afrontar desde una perspectiva de su deber, sino como desde una perspectiva de respeto del poder legislativo. Es decir, no estoy aludiendo a decir, no estoy diciendo así de manera simple o diciendo, no estoy diciendo, y sí quiero ser muy enfático en esto, no estoy diciendo eso. Eso es la tarea del legislativo, ¿no? Estoy diciendo todo lo contrario, es porque esa es una función del legislativo. Yo considero que los jueces tenemos que ser muy reservados y prudentes, muy cautelosos cuando hablamos de las tareas pendientes. Pero ¿qué pasa? En un ánimo de colaboración, sencillamente de colaboración, en una perspectiva para sumar como un mexicano más, pues sí es importante reconocer algo. Regularmente, cuando la ley se genera en las cámaras, cuando las leyes se generan en las cámaras, en los congresos estatales, se generan desde una perspectiva abstracta. Esto quiere decir desde una perspectiva general, o sea, desde una perspectiva en la cual se idealiza la manera en la que deben de funcionar ciertas reglas. Si pasa esto, entonces esto. Si no pasa esto, entonces esto, ¿no? Pero cuando llega la realidad, ya no la abstracción, ya no la generalidad, sino la aplicación práctica, del día a día 1, 2, 3, lo que se va generando son roces, imperfecciones y también aspectos en los que la ley sencillamente ha sido genial y ha venido a sumar a la sociedad una nueva manera de ver las cosas y de resolver ciertos conflictos. Entonces, es el día a día, es el trabajo, es la operación diaria de trabajar con las leyes lo que revela la forma en la que ha venido destacándose, en pocas palabras, los pros y los contras. Y esto pasa, ¿sí?, fundamentalmente, al igual que en el legislativo, al igual que, que con el titular, que con el órgano ejecutivo y con todo el aparato ejecutivo que hay, que es amplísimo, ¿sí?, pasa
que nosotros somos, al igual que todas las secretarías de Estado y toda la administración pública, los que se dan cuenta son los jueces y los titulares de la administración pública de qué tal están funcionando las leyes. Entonces, yo pienso que sin perder la lógica inicial, que es la lógica de la prudencia y la reserva, sí nos vamos dando cuenta que hay ciertas cuestiones que se puedan mejorar desde una perspectiva constructiva, pero siempre bajo la lente de que solo se trata de sugerencias que se plantean con todo respeto, ¿no? Y sobre eso, pues hay muchas cosas. Basta abrir la jurisprudencia, ¿sí? Maestra, tú eres experta, abres un libro de jurisprudencia, te das cuenta de 500 páginas de texto ahí, en las cuales los jueces se dieron a la tarea de interpretar la ley. Y se dieron a la tarea de interpretar la ley, o bien porque no era suficientemente clara para una persona, para un ciudadano normal, ¿sí? No era suficientemente clara, podía tener más de un significado, podía hacer falta una parte de la ley, o podía sencillamente presentarse incluso una contradicción. Entonces, frente a esas situaciones se va creando la jurisprudencia, que es la forma en la que los jueces consideran que debe interpretarse la ley. Bueno, cada una de esas páginas, ¿sí?, difícilmente está en la ley, por eso se creó en jurisprudencia. Cada una de esas jurisprudencias puede ser una gran aportación para tratar de perfeccionar la manera en la que está la ley, de mejorarla o sencillamente de complementarla. Y si quisiéramos referirnos a ejemplos muy concretos, yo podría empezar con los más trascendentales del momento, los que ha revelado incluso una situación extraordinaria como la que estamos viviendo. Con motivo de esta emergencia sanitaria, nos hemos dado cuenta, hemos caído en cuenta en la necesidad impostergable de avanzar en el empleo de los medios electrónicos, pero los medios electrónicos para la presentación de los juicios, para la resolución de los juicios. Esto no significa que, por desgracia, y lo digo por desgracia, porque soy un convencido del respeto de la naturaleza, esto no significa, por desgracia, que debamos prescindir absolutamente del papel. Porque sí es muy fácil decirlo en el discurso, pero en la práctica, cuando son cientos de hojas, y no estoy exagerando, las que hay que leer, ¿sí?, de constancias que hay que consultar, de actas que hay que revisar, es verdaderamente difícil hacerlo a través de una pantalla. Más cuando es una actividad que llevas haciéndola durante décadas, ¿sí? Porque incluso hacerlo algunos meses, pues puede ser realista, pero lo otro es verdaderamente difícil. Yo pienso que no hay ojos que alcancen para hacer eso, ¿sí? Pero fuera de esas situaciones excepcionales, yo pienso que tenemos que transitar, ¿sí?, que transitar, ya supera la idea del deber, ¿sí? Es algo que sencillamente es impostergable a la instrumentación de los medios electrónicos para presentar juicios y para resolver juicios en línea. ¿De qué estamos hablando? Pues de los juicios en línea. Esta es una gran tarea para el legislador, yo desde mi perspectiva pensaría. ¿Por qué? Porque ha pasado, ¿sí?, está ocurriendo que los jueces se han dado a la tarea de implementar, de instrumentar, o sea, de crear las normas a través de las cuales deben de resolverse los juicios mediante medios electrónicos. Pero entonces, ¿qué pasa? Volvamos a la idea original. Si los jueces entonces ahora también van a crear las reglas y a aplicar las reglas con las que se interpretan esas reglas, evidentemente algo en el sistema de pesos y contrapesos está pasando. Esto no es muy sano para los sistemas democráticos. Esto tiene una razón de ser muy importante, no es una cuestión menor. Que se pueda hacer, claro que se puede hacer. Que no podemos partir de la lógica de la desconfianza, claro que no. Pero la experiencia histórica nos ha demostrado que es muy negativo, pernicioso e incluso catastrófico que alguno de los poderes, ¿sí?, del sistema democrático se arrogue facultades o atribuciones que son originariamente previstas para otros poderes. La concepción del sistema de pesos y contrapesos puede cambiar, sí puede cambiar. El sistema democrático puede evolucionar y puede haber una redistribución, ¿sí?, de facultades, deberes, obligaciones, de cargas, de la manera en la que actúan el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Es más, la propia visión de división de poderes puede ser objeto, sí, quizá hay muchas cosas así.
¿El sistema democrático en sí mismo es perfectible? Claro que es perfectible. Pero hasta hoy, ¿sí? Cualquier tentación autoritaria de cualquiera de los poderes es algo que nos ha llevado a situaciones verdaderamente así. Creo que los adjetivos son insuficientes para describirlas, pero son terribles, terribles. Entonces tenemos que evitar ese tipo de tentaciones. Claro que puede pasar, sí, claro que puede pasar, pero lo ideal es que sea el legislador el que, pues, sencillamente dé el primer paso y marque al menos los fundamentos básicos que deben observarse para los juicios en línea. Hay algo bien interesante que me vincula con la primera pregunta a partir de esto que estamos comentando. ¿De dónde ha surgido la mayoría de las propuestas de evolución de las normas electorales? De los tribunales electorales de las entidades federativas. Bien. Ustedes, magistrada, son los que han dado los pasos más importantes, pasos firmes para avanzar en algunos aspectos. ¿Qué pasa? Tenemos el sistema de urna electrónica. ¿Dónde ha surgido esto? ¿A nivel federal? Bueno, pues digamos que ya hay experimentos en todo el país. Pero esto surgió Coahuila, Jalisco, o sea, ¿quiénes son los primeros que dieron los que dieron los grandes pasos en cuanto a urna electrónica? Si estoy a favor o en contra, eso será otro tema. Pero el punto es, ¿quiénes son de dónde han venido de dónde han venido impulsándose todas estas iniciativas? Y así tenemos temas de sistemas normativos indígenas, que a la postre porque estábamos ciegos, o era tal el grado de sensibilidad que no nos dábamos cuenta, pero la mayoría de las entidades, ¿sí?, tiene una relativa población indígena. Eso no es exclusivo del sureste mexicano, eso no es exclusivo de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, etcétera, de Michoacán. No, la mayoría de las entidades cuentan con población indígena. Y a partir de la forma en la que se desarrolló y se impulsó en Oaxaca, es que los demás nos hemos vuelto sensibles. Entonces, el empuje, el cambio en los sistemas jurídicos vino a través de la aplicación y del perfeccionamiento que se generó de este tipo de controversias a nivel local. Y esto fueron los tribunales de las entidades federativas, en este caso Oaxaca. Y así la mayoría de las cosas han venido operando de esta manera. Pero a mí me gustaría referirme a algo que va más allá del tema meramente contingente o circunstancial, ¿sí?, que se genera con la pandemia respecto a los juicios en línea. Y para esto me gustaría hacer referencia a un artículo que recién leí, ¿sí?, un artículo del escritor judío de Harari, en el cual, este escritor de Animales a Dioses y de Homo Sapiens, en el cual hace una reflexión muy interesante sobre el tema. Él es profesor de la Facultad de Jerusalén. Tenían años discutiendo la posibilidad de implementar clases vía remota o clases en línea. Ese sistema nunca se pudo consolidar. Cuando se daban los primeros pasos, tenían ya varios años discutiendo las formas en las que lo iban a hacer, las limitaciones tecnológicas, etc. Con motivo de la pandemia, esto avanzó en 2 semanas. En 2 semanas de no tener nada, tenían todas las clases en línea. Toda la universidad estaba en línea. No quiero decir, bajo la visión de la falacia, así de la excesiva simplificación o bajo una visión simplista, que todas las cosas se pueden hacer con voluntad. No estoy diciendo eso, pero sí en su gran mayoría, o en un porcentaje muy importante, las cosas pueden avanzar con voluntad. Y creo que eso es lo que nos hace falta como nación. Creo que debemos de aprovechar esta situación para, más allá de la mera contingencia, más allá de la crisis circunstancial, tratar de unirnos, sumar voluntades, sumar la mayoría de voluntades, ¿sí?, tomar en cuenta todas las voluntades con independencia de las que se sumen finalmente. ¿Para qué? Para presentar todas las aportaciones que podemos hacer para mejorar como nación y hacerlas ya. Es una necesidad, es un llamado impostergable el que tenemos. Debemos mejorar como nación. No sé qué pienses, pero sí son muchas las tareas que tenemos pendientes. Algo de lo que me llama más la atención, y con eso cerraría yo mi intervención en este tema, es algo. ¿Recuerdas cómo teníamos elecciones
me recuerdo que te conozco ya hace algunos años, estabas en el instituto. ¿Recuerdas que teníamos elecciones, unas en febrero en una entidad, otras en julio en otra entidad, otras en noviembre en otra entidad? Y al año que entra empezaba julio, y al año que entra junio, y luego el siguiente. Todos los años, durante distintos meses, teníamos elecciones. ¿Qué fue lo que cambió? El legislativo consideró, vamos a hacer todas las elecciones en un mismo año y de preferencia en un mismo mes. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pues se concentre en los grupos empresariales, para que todo lo que se genera con motivo del cambio del sistema político solo ocurra una vez cada 3 años, pero en todo el país. Sí, eso fue muy positivo desde el punto de vista económico, de la logística, de la estabilidad, etc. Pero desde el punto de vista, y eso no sé si lo compartes conmigo, de la administración de justicia, es un reto impresionante el que tenemos enfrente. Para hablar de 2021 hay que hablar de 2018. Elecciones en las que todas las entidades van a tener al menos el deber de renovar o sus ayuntamientos o sus cámaras de legisladores o sus gobernadores, sin contar las elecciones federales. Y eso va a ser un reto tremendo. Sin duda alguna, bueno, pues tenemos bastante tarea, pero también la tarea se la llevan los legisladores y como bien comenta, presidente, vas a ver las resoluciones de los órganos jurisdiccionales para que puedan de ahí generar iniciativas y pues beneficien a las autoridades electorales en estas lagunas que muchas veces existen. Presidente, pues bueno, integrar y desde luego presidir una de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación constituye sin duda una encomienda ampliamente satisfactoria. No obstante, significa también un desafío continuo en muchísimos rubros. Para ello, pues bueno, viene la última pregunta. Por favor, presidente, díganos, cuéntenos un poquito de cuál es la visión institucional de la presidencia 2019-2022 de la Sala Regional Monterrey, si es tan amable. Muchísimas gracias, magistrada. Muchísimas gracias, Itzel. Pues, de entrada yo te diría, porque resuena la palabra presidencia, que se trata de un proyecto compartido. Se trata de un proyecto consensado, se trata de un proyecto en el cual, si bien he tenido la confianza de mis compañeros magistrada y magistrado, pares, para implementar, para proyectar y para defender un proyecto de la presidencia durante los siguientes años, se trata de algo que finalmente fue consensado entre los 3 magistrados que integramos la Sala Regional Monterrey. Es un plan de trabajo, es un proyecto que se visualizó desde el momento mismo en el que asumimos el cargo. Es un plan de trabajo que ya hemos comentado en otros foros, en otros escenarios, está basado en 3 ejes de trabajo. Los 3 ejes de trabajo congruentes con la visión que tiene el presidente del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, el magistrado Fuentes, sobre la administración de justicia. Yo soy una persona que estoy convencida de la necesidad de trabajar institucionalmente, ¿sí? Soy un defensor de las instituciones y soy una persona que interioriza la idea de institución. Por eso yo consideré necesario, antes de someter alguna propuesta a mis compañeros, ¿sí?, imprescindible tomar en cuenta el plan de trabajo del magistrado presidente. Entonces, congruente con ese plan de trabajo, nosotros elaboramos un documento basado en 3 ejes. 3 ejes en los cuales nosotros pensamos en primer lugar que ¿cuál es la pregunta de fondo o cuál es el valor de fondo que queremos proteger y que por tanto nos obligan a trabajar de una manera A, B o C o de la manera W, o tenemos que voltear a ver a la izquierda o a la derecha? ¿Qué es lo que tenemos que proteger? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y ahí, pues, parece ser que la respuesta
no viene del magistrado Camacho, de los magistrados que integran las salas, sino viene de la sociedad misma. Si volteamos a ver el Latinobarómetro y algunos estudios o análisis internacionales sobre no solo la calidad de la democracia en los países, sino el grado de satisfacción que tiene la sociedad sobre la democracia, tenemos que partir de algo. Estamos frente a un llamado de atención de la sociedad para que los tribunales electorales respondamos. Yo no digo que de mejor manera, yo no digo que si se estaba haciendo mal. Claro que había aciertos y claro que ha habido, pues digamos, desaciertos o incluso errores. Pero, más allá de hacerlo bien o mal, más allá de la forma en la que se viene haciendo, hay algo que llama mucho la atención. Y es la forma en la que la sociedad percibe a los tribunales electorales. Podríamos decir, el Tribunal de Morelos es el tribunal más eficaz de todo el país. Es el que lo viene haciendo mejor en todo el país. Pero ¿solo importa eso? ¿Solo es un tema de calificaciones que se dan a nivel de efectividad? Yo creo que no. Yo creo que es un tema, sí, desde una perspectiva más amplia, desde un tema de la estructura del sistema mexicano, democrático mexicano, es un tema que tiene que ver fundamentalmente, o que es igual de importante, no digo fundamentalmente, sino igual de importante, que es la forma en la que la sociedad, todos los ojos de Morelos, perciben la manera en la que está dando resultados el Tribunal de Morelos. Es decir, es un tema de cómo la sociedad percibe a los tribunales electorales, cómo la sociedad percibe a los tribunales para respetarlos, para acogerlos y para defenderlos como tribunales de la democracia. Entonces, ¿qué es lo que advertimos que existían en estos estudios? En primer lugar, ¿sí?, un llamado fundamental de la sociedad y, por tanto, de respuesta de los tribunales a, primero, fortalecer la confianza que tenían las personas o que tienen las personas en los tribunales. Es decir, los que ya tienen cierta confianza en los tribunales, hay que realizar acciones para tratar de acercarnos a ellos a efecto de que nuestra imagen sea fortalecida institucionalmente. Incluso recuperar, es decir, que aquellos que en un principio confiaron y que por ciertas razones, de una forma, falta de comunicación en muchos casos, han dejado de tener la confianza suficiente en los tribunales, vuelvan a hacerlo, porque todo el sistema político, toda la paz social está basado en eso, en la confianza. Y finalmente, quizá el objetivo más importante de los tribunales, generar confianza de las nuevas generaciones en los tribunales. Entonces nos dimos cuenta que en el centro de estos tres verbos, que era fortalecer, recuperar o generar confianza, ¿sí?, en la institución, estaba la idea de confianza. Entonces el plan de trabajo que planteamos desde la presidencia de la Sala Monterrey se centraba en eso: recuperar, fortalecer o mejorar la confianza que tiene la sociedad en la Sala Monterrey. ¿Y qué es lo que hicimos para ello? Bueno, pues nosotros nos dimos cuenta que una gran parte de las diferencias, ¿sí?, de percepción o de los malentendidos que se podían haber generado derivan de la falta de comunicación que tenemos con la sociedad. Pues, en primer lugar, bajo el rubro decisiones claras o tribunal garante, que se enmarca el tribunal garante, ¿sí?, que es el eje de trabajo del maestro presidente de la Sala Superior, decidimos hacer esto. Uno, mejorar la comunicación de las decisiones judiciales. ¿Qué significa esto? Significa, la Sala Monterrey históricamente ha sido conocida por evolucionar, por intentar, por sus grandes aportaciones al modelo de simplificación de sentencia. Es un modelo en el cual de alguna forma participé yo, incluso sin estar acá directamente, en algunas de las revisiones que hizo el ITAM, etcétera, a lo mejor etcétera. Bueno, pues eso no es permanente. Ya se dieron unos pasos. Hay que avanzar todavía más en el proceso de simplificación de sentencia. Pero ya no solo en cuanto a extensión, ya no solo en cuanto a
el tipo de lenguaje que se utilice, sino bajo el contexto del lenguaje llano, lenguaje ciudadano, plain language, bajo ese contexto hay que avanzar ahora a un mensaje en el cual se prefiera el fondo sobre la forma al momento de comunicar. Se confirma la sentencia tal, la sentencia W. ¿Por qué no? Lo que está diciendo es, pues que se confirma que es válido que alguien tenga el registro, que se confirma que a alguien le reduzcan la multa, o que se modifica la multa, o que se modifica, no, que se eleva la multa. ¿Por qué no decimos exactamente lo que en sustancia estamos haciendo? Entonces, un ajuste al modelo de sentencia. Dos, tan importante como ese ajuste al modelo de sentencia es la forma en la que comunicamos esa sentencia. Entonces, estamos pasando por un relativo receso en el cual estamos reorganizando la manera en la que trabajamos. Fue todo un reto para nosotros esto que está sucediendo en cuanto a la forma en la que trabajamos. Por cierto, muy trabajadores en la TEN, 1 de mayo, y aquí estamos, aquí en la entrevista. Felicidades, de verdad. No, como servidores públicos tenemos que hacer frente a esta situación. No hay mañana, ¿no? Entonces, otra de la forma en la que comunicamos eso, entonces estamos replanteando la forma en la que vamos a comunicar eso. Algo que tuvo mucho éxito y que fue en alguna medida en México, al menos una innovación del magistrado de la Mata, del magistrado Reyes, fue comunicar las sentencias a través de fotografías. Esto es fundamental. Bueno, como bajo la lógica de la cultura japonesa, hay que identificar la forma en la que vino el avance, hay que darle todo el crédito al avance, a los primeros pasos a la innovación, y hay que tratar de traducirlo y ¿por qué no?, de simplificarlo todavía más, de presentarlo todavía más, de hacerle los ajustes que consideramos, que la inercia no nos gane. Entonces, hay que tratar de encontrar nuevos canales para comunicar las decisiones, de tal forma que la sociedad en general, y no solo los especialistas en el ámbito público, se den cuenta de lo que estamos haciendo. 3. Hay que trabajar con la sociedad en un modelo de sistematización de criterios. Que la sociedad misma, que los investigadores universitarios, que los interesados, más allá del ámbito profesional en el tema electoral, aquellos que lo hacen con una perspectiva o dimensión académica, estén pues actualizados y de manera sencilla tengan acceso a los criterios que se han venido. Vamos a tratar de hacer modelos en los que se identifiquen la forma en la que van votando los jueces. Eso le da confianza a la sociedad. Eso le da confianza a la sociedad e incluso, lo más importante, contribuye a la defensa de los tribunales y de la confianza que se ha ganado en la sociedad. ¿Cómo? Pues si involucramos a la sociedad en estos proyectos, si hacemos que la sociedad haga suyos estos proyectos, cuando vengan los ataques en contra de las instituciones del Estado, la confianza se va a defender desde el interior mismo de la sociedad, porque va a ser la propia sociedad la que está defendiendo los proyectos, ya no solo los proyectos de un tribunal allá, sino los proyectos que la propia sociedad ha hecho suyos al participar de manera directa en eso. Entonces, en un primer ámbito, y bueno, hay algunos otros factores que por cuestión de tiempo quizá no sea oportuno desarrollarlos todos, ¿sí? Está el tema de mejorar la comunicación de las decisiones judiciales. Decisiones claras. Ese es el eje de trabajo, es el hashtag que hemos venido utilizando para desarrollar ese eje. Un segundo eje de trabajo ha sido el de formación electoral, que se enmarca dentro de un proyecto mayor del magistrado presidente Sala Superior que se llama Tribunal Profesional. El eje de formación electoral trata de hacer énfasis en algo fundamental. Se ve nuevamente la forma en la que una persona escribe, arrastra lápiz, se dice, trabaja, estudia, sobre un caso ya concreto. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué fue lo que le permitió enfrentar eso? ¿Cómo se va a hacer frente a los miles de asuntos, a las miles de controversias que se generan y que se generarán en 2021, como los procesos electorales? ¿Cómo se ataca, cómo se resuelve de manera más profesional aquellas que día a día, que mes tras mes, no cesan durante todos los años para los tribunales electorales, haya o no proceso electoral? Tú lo sabes, es algo fundamental. Bueno, eso solamente puede responderse mejor a la sociedad cuando se responde con preparación. Entonces, formación electoral es el eje que trata de
hacer énfasis y de crear los cimientos para tener un personal capacitado. Pero no solo eso, formación electoral quiere y busca que la sociedad en general también esté familiarizada con temas electorales, porque de nada sirve o poco sirve o sirve solamente de manera poco suficiente que al interior del tribunal todas las personas estén ampliamente capacitadas si al exterior nadie está siquiera familiarizado con la materia electoral. Entonces, formación electoral es un proyecto que bajo una especie de educación cívica busca incluir a la sociedad en general, ¿sí? A los dentistas, a los contadores, a los sociólogos, a los universitarios, en las tareas que realiza día a día el tribunal, a efecto de que todos juntos, como sociedad, estemos cada vez más capacitados en el tema. Por eso, el esfuerzo que hace el presidente de la TER, el esfuerzo que hace el presidente de la Asociación de Tribunales es algo fundamental para la sociedad mexicana, porque lo que está haciendo al hacer este tipo de ejercicios, y los cuales yo decía inicialmente agradezco muchísimo, no es solamente, ¿sí?, quedarse en el mundito de los profesionales del derecho electoral, sino llevarlo más allá y tratar de involucrar a la sociedad. Normalmente, como diría Aristóteles, las personas tenemos miedo hacia el extranjero por lo desconocido. O llaman la atención, pero llaman la atención para radicalizarlo, como positivo o como negativo, para que sea un blanco perfecto para una actitud maniquea. ¿Por qué? Pues sencillamente porque estamos pocos familiarizados con él, porque entendemos muy poco de su contexto, porque conocemos muy poco su contexto. Entonces, yo estoy convencido que ejercicios como los de este tipo, sí, por eso me decidí participar de manera así total, con total determinación, son fundamentales para ello. Y luego, regresando a nuestro tema, el último eje de trabajo está el de cuentas claras. Desde luego, o sea, la sociedad también quiere, ahora de manera más intensa, hay que ver los resultados de la última elección, con independencia del partido que gane, un cambio tan radical en las preferencias electorales. Es un llamado, ¿sí? No podemos dejar de verlo. El que no quiera verlo, ¿sí?, está sencillamente rechazando la realidad material. Es un llamado fuerte de atención de la sociedad en general, que pasó en las urnas, en la pasada elección federal y local, para decirnos, algo tienen que hacer mejor, algo tienen que transparentar más, no solo las personas que están propiamente en el gobierno, sino todas aquellas que están en órganos constitucionales autónomos, en tribunales, en el propio poder legislativo, aquellas que forman parte del gran aparato democrático de un país. Entonces, cuentas claras es un eje de trabajo que busca que ordinariamente que hay que partir de esto, las salas regionales manejan muy poco presupuesto propio, o sea, es más la manera en la que los tribunales electorales de las entidades se administran. En las salas regionales, la administración está básicamente llevada por un órgano central en sala superior y una secretaría administrativa, y aquí solamente contamos con una delegación que incluso es dependiente de esa administración central. Los presidentes o el propio pleno de las salas regionales no toman determinaciones, ¿sí?, considerables en cuanto al ejercicio de recursos públicos. Sin embargo, con independencia de que no participemos en la proyección, el uso y destino de esos recursos, en el pleno de la Sala Monterrey estamos convencidos de la necesidad de transparentar, de hacer público, de hacer accesible a los ciudadanos la forma en la que el presupuesto que se determina en sede central, ¿sí?, se ejerce en nuestro ámbito, en el ámbito de la Sala Regional Monterrey. ¿Qué hacemos para eso? Bueno, pues lo que hacemos, lo que hicimos y lo que estamos mejorando, ¿sí?, es la manera en la que les decimos a la sociedad, de esta forma pueden ver cuánto se gasta aquí, cómo se gasta, en qué se gasta, qué es lo que ocurre con los recursos públicos en las que pasan por Sala Monterrey, con independencia de que nos administran ahí. Entonces, pues básicamente y de modo muy, muy grosso, de modo así muy, muy amplio, esta es la forma en la que más o menos hemos proyectado el plan de trabajo, ¿sí?, durante estos años como pleno, ¿sí?, y desde la presidencia de la Sala Monterrey para afrontar 2020, 2021. ¿Habrá otro plan de trabajo del 21? ¿Habrá otro plan de trabajo del 22? Buscamos esto.
soy una persona y los magistrados, la magistrada y los magistrados que integramos la Sala Monterrey, creamos en proyectos a largo plazo. Y estamos convencidos de que con independencia de la posibilidad de revisar las cosas que se han hecho bien, los aciertos o las cosas que no han resultado exactamente de la manera que hemos querido, o incluso, hay que decirlo abiertamente, ¿sí?, las imprecisiones en las que hayamos incurrido, ¿sí?, tenemos que, sobre todo, tener algo. Autocrítica para mejorar, autocrítica para avanzar, y así creo que todos vamos a salir más beneficiados. De hecho, tenemos un hashtag, y esto es una filosofía que aplicamos a todas las intervenciones que tenemos, ¿sí? Cada vez que tenemos algún evento académico o algo por el estilo, lo primero que hacemos cuando platicamos con las personas que tienen, que nos honran con su presencia, es compartirles que en este tribunal creemos en algo. Más crítica, menos flores. Magistrada, pues aquí estamos a la orden en Monterrey para servirte, para sumarnos a este tipo de proyectos. Mi agradecimiento al presidente de la asociación, al magistrado Wong. Mi agradecimiento a ti por darme la oportunidad de compartir estas ideas en esta entrevista con la sociedad, con los miembros de la asociación. Y mi agradecimiento ante todo, sobre todo, a los integrantes de la asociación y a la sociedad en general, que nos da la oportunidad de acercarnos a ustedes a través de este tipo de ejercicios. Muchísimas gracias a todos. Estamos a la hora. Muchas gracias, presidente. A nombre de la TEN y de su presidente, agradecemos infinitamente que nos haya compartido la visión de la presidencia de la Sala Regional Monterrey, así como esta amplia explicación en tópicos tan importantes en la materia que sin duda alguna vienen a abonar al fortalecimiento de nuestra cultura democrática en nuestro país. Muchísimas gracias y esperamos una segunda parte de esta grandiosa entrevista. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, magistrada. Estamos aquí a la hora. Gracias.